Antes de cualquier cosa, reciban una cordial bienvenida de parte del director de la Plataforma de Inteligencia y Estrategia, Ricardo López Polo. Bienvenidos a El Debate, este espacio donde el análisis riguroso ilumina las diferentes perspectivas de, nuestro entorno global. Soy Oderey Rodríguez y me acompaña mi colega Antonio Fernández. Hola a todos, qué gusto estar aquí. Ambos somos analistas en comunicación social, especializados en geopolítica e inteligencia militar. Así es. Y aprovechamos este primer momento para invitar a toda nuestra audiencia a seguir el canal de YouTube de la plataforma Análisis de Inteligencia Estratégica. Como mencionaste, esta iniciativa está dirigida por su CEO, Ricardo López Polo, que es un abogado experto en geopolítica, inteligencia estratégica y derecho internacional. Exacto. El objetivo de la plataforma es súper claro. Queremos ofrecer desde una perspectiva panameña un análisis del acontecer mundial a través del análisis de coyuntura y, claro, el uso de herramientas como el diario de inteligencia. Informar para prevenir. Informar para prevenir, tal cual. Esto nos permite identificar avances en los pronósticos geoestratégicos internacionales con datos verídicos y verificados para la toma de decisiones. Y es precisamente de los recientes diarios de inteligencia de la plataforma de donde surge el tema de hoy. Un tema bastante tenso, diría yo. Bastante. La pregunta central es esta. ¿La actual pausa operativa de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz realmente mejora la estabilidad global o es simplemente una ilusión táctica que oculta una inestabilidad sistémica mayor? Yo sostengo que esta pausa diplomática y militar representa una desescalada genuina que estabiliza los mercados y abre una vía para reducir los conflictos globales. Ya. Bueno, yo argumento desde la postura contraria. Fíjate que para mí esta pausa es un espejismo. Un espejismo que enmascara una fractura estructural profundísima en el sistema energético y de seguridad internacional. O sea, entiendo que haya escepticismo, pero mira los indicadores de desescalada que tenemos en el terreno. Son concretos y mecánicamente efectivos. Primero, la suspensión temporal de este operativo de escolta estadounidense, el llamado Project Freedom. El operativo naval. Exacto. Washington ordenó suspender este esfuerzo militar masivo. Inmediatamente, aliados clave como Corea del Sur frenaron sus planes de unirse. A esto súmale la salida del portaaviones USS Gerald R. Ford de Medio Oriente. Que no es poca cosa, claro. No es poca cosa. No hablamos de una lancha. Un portaaviones es una ciudad flotante que proyecta poder hegemónico. Retirarlo después de 10 meses de despliegue reduce drásticamente la presión psicológica sobre Irán. Y fíjate, la economía reaccionó de inmediato. El crudo Brent había rozado los $120 por barril. 119,76, si no me equivoco. Exactamente. Y bueno, tras esto cayó a $108. O sea, el mercado lee el riesgo. Y al quitar el componente militar, la presión sobre las cadenas logísticas se alivia. Es contención directa. A ver, entiendo la tentación de mirar el gráfico del crudo a la baja y declarar que llegó la paz. Pero la realidad operativa nos muestra una ruptura funcional de esta tregua. ¿Ruptura funcional? Sí, porque mientras Washington publicitaba la pausa del Project Freedom, el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, atacaba e inutilizaba al petrolero iraní MT Hasna. Esto fue en el Golfo de Omán, con fuego de aviones caza. Bueno, pero eso fue... O sea, eso no es desescalada. Es un cambio de relaciones públicas. El bloqueo letal sigue ahí. Y mira cómo responde Irán. No es que bajen la guardia porque se fue un portaaviones. Acaban de crear la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico. Entiendo. Pero, a ver, ¿no crees que burocratizar el conflicto es preferible a un intercambio de misiles balísticos? No cuando esa burocracia se diseña exclusivamente para estrangular el comercio. Con esta autoridad, Irán busca controlar legalmente, bajo sus propios términos, el 20% del tránsito petrolero mundial. Están institucionalizando la crisis. Es perverso pero brillante. Ya no necesitan amenazar con cerrar el estrecho y arriesgar una guerra total. Ahora ejercen coerción, exigiendo permisos, inspecciones y, tarifas. La inestabilidad no desapareció, simplemente mutó en un peaje geopolítico. Entiendo por qué piensas así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Creo que subestimas el peso de los canales diplomáticos que operan simultáneamente.
O sea, la desescalada no significa que haya cero fricción. Significa compartimentar el conflicto. Fíjate que Washington acudió a la ONU para internacionalizar la seguridad marítima, diluyendo el choque directo con Teherán. Y hay propuestas muy concretas mediadas por Pakistán. Sí, la mediación pakistaní. Así es, Pakistán propuso separar el tema de la seguridad en Hormuz del programa nuclear iraní. Eso es vital. Demuestra que los actores políticos están buscando una rampa de salida diplomática. Quieren aislar el conflicto. Lo siento, pero no compro esa idea. Déjame decirte por qué. La noción de que puedes, aislar un conflicto en Medio Oriente es una ficción total. Los vasos comunicantes militares están a la vista. ¿A qué te refieres exactamente? A que el cese al fuego es una ilusión en toda la región. Mira, Israel acaba de golpear los suburbios del sur de Beirut por primera vez desde el alto el fuego. Apuntaron directamente a un comandante de la fuerza Radwan de Hezbollah. Y lo vi en los reportes de inteligencia. Exacto. El mensaje estratégico de Israel es claro. Le dicen a Teherán que una supuesta tregua en el agua no protege a sus aliados en tierra. No puedes tener paz en el estrecho mientras incendias el Líbano. Fíjate que veo la interconexión que mencionas, pero me gustaría plantear una analogía para entender lo que realmente está haciendo Estados Unidos. Piensa en esto como el ojo del huracán. A ver. En el plano marítimo convencional tenemos una calma aparente, la caída del Brent, la pausa del Project Freedom que mencioné, pero esta calma no es debilidad, es una recalibración. Mientras estamos en el ojo del huracán, el Pentágono está cambiando su doctrina. El cambio de nombre. Exacto, es gravísimo. Han propuesto formalmente llamarse Departamento de Guerra en lugar de Departamento de Defensa para 2027. La desescalada en Hormuz es solo un mecanismo para no desangrarse económicamente en escaramuzas menores, permitiendo, prepararse para la verdadera disuasión a gran escala. Comparto tu analogía del ojo del huracán, pero mi conclusión es mucho más sombría. Mientras las potencias convencionales, digamos, usan la calma para rediseñar su burocracia hacia un departamento de guerra, los actores asimétricos aprovechan ese mismo espacio. ¿En qué sentido? En que aceleran tácticas de bajo costo y alto impacto, drones, sabotaje, y no solo en Medio Oriente, es un patrón global. En los reportes de coyuntura vemos cómo en Colombia, por ejemplo, las disidencias atacan radares en el Pacífico con drones. Sí, el radar de Santana. Ese mismo. Y si miras a Malí, la junta militar pierde control territorial frente a insurgencias que lograron asesinar a su ministro de Defensa. Espera. ¿Estás insinuando que los rebeldes en Malí o las disidencias colombianas coordinan operaciones con Teherán? Porque esos son niveles de amenaza asimétrica completamente distintos. No, para nada. No digo que Teherán dicte órdenes en la selva colombiana. Digo que el mecanismo de guerra ha sido copiado. El modelo iraní demostró que un dron de $5,000 paraliza una infraestructura de 1,000 millones. Las insurgencias ya no buscan combates frontales, solo encarecen la gobernabilidad. Entiendo. Ese es el daño estructural que esta famosa pausa está ignorando por completo. Ese punto de la táctica asimétrica nos lleva directamente a las consecuencias estructurales, porque si hablamos de desgaste global, tenemos que mirar el daño en el ámbito económico y jurídico. Y ahí es donde la ilusión de estabilidad se cae a pedazos. El daño ya está hecho. La mejor prueba es esa decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP Plus a partir del 1 de mayo. Una fractura jurídica y estratégica sin precedentes. Ese es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Confieso que cuando vi el dato en el diario de inteligencia me sorprendió, pero ¿realmente anula cualquier efecto positivo de la pausa? Totalmente. Emiratos se da cuenta de que sus puertos, como Fujairah, son vulnerables a bloqueos asimétricos en Hormuz. Estar atados a las cuotas de la OPEP es un suicidio si tus rutos pueden cerrarse mañana. Necesitan libertad para bombear al máximo cuando el tránsito es seguro. Claro, es supervivencia pura. Exacto. Y al salir, fracturan el bloque del Golfo. Le quitan a Arabia Saudita la capacidad de disciplinar el mercado. Es una reconfiguración permanente que anula cualquier supuesta estabilidad de la pausa. Entiendo la gravedad de la salida de Emiratos. Y altera el balance de poder, sí. Pero regreso al indicador económico clave. El Brent sigue estable en $108. Eso demuestra que el sistema tiene una resiliencia inmensa. Pero a un costo altísimo. Bueno, el mercado diversifica orgánicamente. Fíjate en Japón.
Ante el riesgo en Hormuz, no se paralizaron. Redireccionaron la logística y acaban de recibir más de 900,000 barriles de crudo estadounidense en la bahía de Tokio. ¿Ya? Además, en el ámbito jurídico internacional, el sistema de contención funciona. Las coaliciones marítimas detuvieron e inspeccionaron al buque Blue Star 3 en el mar Arábigo y terminó en una liberación pacífica tras verificar que la carga no iba a Irán. El derecho internacional operó sin disparos. Es un argumento convincente si solo miramos las economías ricas, ¿no? Claro, Japón tiene la capacidad financiera para importar desde Estados Unidos y pagar las nuevas primas de riesgo marítimo. ¿Pero has considerado el impacto en el sur global? ¿Te refieres a la presión inflacionaria? Me refiero a la catástrofe humanitaria. La logística global es como un resorte comprimido. Cuando la fricción en Hormuz presiona, no se rompe en Tokio, estalla en los países más vulnerables. Sí, el encarecimiento logístico es severo. Severo es poco. La fragilidad del suministro vinculada a Hormuz está provocando hambre. UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos advierten que 7.8 millones de personas en Sudán del Sur enfrentan niveles críticos de hambre. 7.8 millones. Es una barbaridad. Más de la mitad del país. Cuando los fletes se disparan por los desvíos marítimos, la ayuda humanitaria compra menos grano y tarda más en llegar. La tregua que vemos es un lujo táctico para las superpotencias, mientras el mundo en desarrollo paga con su vida. El riesgo humanitario en lugares como Sudán del Sur es trágico, sin duda. Es la peor cara de esta crisis asimétrica. Pero fíjate que, precisamente por esos riesgos catastróficos, actores globales están priorizando un pragmatismo de estabilización antes que la escalada total. ¿Pragmatismo? Sí, para evitar que el resorte del que hablas se rompa por completo. Lo vemos en otros frentes. Rusia, por ejemplo, ofreció treguas temporales en Ucrania recientemente. Al mismo tiempo, la Unión Europea muestra una flexibilidad inusual para buscar desbloquear fondos para Hungría. O sea, ¿sugieres que la flexibilidad en Europa es por miedo al caos en Hormuz? Como parte de un reflejo sistémico, sí. Nadie puede permitirse que la cadena de suministro global y la inflación colapsen simultáneamente. Esta necesidad de apagar fuegos y buscar treguas confirma que los esfuerzos de desescalada en Hormuz son genuinos. Buscan evitar un shock del que nadie se recuperaría. Es una lectura fascinante, la verdad. Sostienes que el miedo al colapso total es lo que mantiene la estabilidad. Llegados a este punto, me parece que nuestras perspectivas empiezan a converger en un punto central. Sí, creo que, viendo todos los datos de los informes de coyuntura, hay un consenso claro. La pausa en Hormuz no es un regreso a la paz. Para nada. Es la transición hacia un modelo de conflicto crónico de desgaste tecnológico y económico. La guerra moderna ya no requiere derrotar flotas enteras. Totalmente de acuerdo. Solo se necesita encarecer los tránsitos y ejercer coerción desde esa zona gris, esa ambigüedad jurídica y militar, como los peajes de Irán o los drones baratos que inutilizan radares. Exacto. Y por eso es fundamental mantener una perspectiva integral. Analizar los escenarios en 3 tiempos: antes, durante y después de los eventos. El diario de inteligencia de nuestra plataforma es precisamente para anticipar estos shocks complejos. Sí, es imperativo usar herramientas como esta para orientar decisiones estratégicas con datos verificados. No podemos quedarnos solo con el titular de que el precio del petróleo bajó. Así es, ha sido un intercambio excelente. Les recordamos que nuestro objetivo no es declarar un ganador, sino desglosar la complejidad del panorama mundial. Dejamos los elementos sobre la mesa para que ustedes formen sus propias conclusiones. Y cerramos con esta pregunta para todos ustedes. Si este modelo de desgaste y ambigüedad es la nueva norma, ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias de este nuevo reordenamiento geopolítico?